el tema de la militarización de la frontera en el contexto de que está finalizando el título 42, que temen los Estados Unidos que haya una especie como de desbandada o una especie de intento por parte de migrantes de diferentes nacionalidades, principalmente centroamericanos, pero también mexicanos, de que intenten entrar por la fuerza a Estados Unidos. Pero también, por otro lado, se lee como la materialización de la amenaza y la presión que vienen haciendo algunos congresistas y senadores republicanos para que, uno, se denominen como organizaciones terroristas a las organizaciones de narcotraficantes mexicanos, pero nada dicen de los distribuidores de la droga en Estados Unidos, al interior de Estados Unidos, y esto utilizado también como una justificación para que las fuerzas de Estados Unidos intervengan en territorio mexicano, pero nada hablan de que esas mismas fuerzas primero intervengan en territorio estadounidense. Esto, Juan José, ¿cómo perjudica a los migrantes mexicanos en Estados Unidos? Bueno, son varios temas entrelazados, ¿verdad? Yo quisiera intentar contestar esa pregunta directa que me haces, doctor, diciendo lo siguiente. Los Estados Unidos, por orden ejecutiva del actual presidente del país, Joseph Biden, anunció que se desplegarían tropas en servicio activo a la frontera México-Estados Unidos porque la crisis de la introducción de drogas a Estados Unidos desde México acá, especialmente esa peligrosísima droga de la que ya la mayoría de nosotros hemos tomado cuenta, que es el fentanilo, se ha acusado a México que se produce y viene mayormente de la República Mexicana hacia los Estados Unidos. Y como tú señalabas en tu introducción, en los últimos 2 años, más de 100,000 personas por año adictos al fentanilo han estado perdiendo la vida acá. Y eso ha desatado un clamor comprensible por parte del pueblo norteamericano, que ha exigido a sus representantes electos que hagan algo para controlar esta epidemia de muertes y de recaídas que los adictos al fentanilo tienen de forma peligrosa y cada vez más frecuente, y que podría disparar todavía más la cantidad total de fallecimientos víctimas del consumo del fentanilo. De ahí los políticos se han agarrado, porque especialmente la derecha, porque encuentran una coyuntura, una partitura por donde meterse a promover una agresión militar hacia México, simulando que el interés de fondo es colaborar, ya que el gobierno mexicano no lo ha podido hacer, para destruir, para descabezar a los carteles de la droga, responsables directos no solamente de la introducción del fentanilo a los Estados Unidos, sino de la muerte misma de todos estos ciudadanos norteamericanos adictos a esa droga. Y yo creo que cuando el presidente de los Estados Unidos, preocupado porque no se le dañe su imagen, ya que ahora formalmente anunció la semana pasada que luchará por la reelección como presidente de los Estados Unidos, pues sus asesores sin duda le han estado llamando la atención periódica y consistentemente de que tiene que endurecer cómo combate la migración indocumentada, empezando por frenar las caravanas que dramatizan mucho el desorden que hay, el desorden migratorio que se da en la frontera y que luego se introduce parcial, en mayor o menor grado, a los Estados Unidos, con todo tipo de dificultades,
pero siguen llegando los inmigrantes indocumentados a los Estados Unidos buscando protección legal migratoria, ya sea en la forma de asilo, de refugio o de alguna otra, algún otro beneficio que se pueda conseguir acá en los Estados Unidos. Entonces han dicho sus asesores y el propio presidente lo ha aceptado, que es obligatorio que se dé la impresión de que se ha controlado, de que la política del presidente y su administración se ha endurecido en contra de los inmigrantes, vengan en caravanas o no, a cruzar de forma irregular la frontera hacia los Estados Unidos. Y en ese marco, el presidente de los Estados Unidos, sabiendo que se vence el título 42, que hasta el momento le había dificultado tremendamente el poder ingresar a los Estados Unidos buscando asilo a todas estas o a todos estos seres humanos que vienen en estas caravanas, pues el presidente decreta o anuncia en enero que ciudadanos de 4 países específicos que son Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití, no deben de venir en caravanas a la frontera porque ya no serán permitidos de ingresar ni de poder recibir el asilo político que todavía la ley federal migratoria de los Estados Unidos le concede a las personas que logran ingresar a los Estados Unidos aludiendo, alegando, argumentando que sus vidas corren peligro en su lugar de origen, que su integridad física está amenazada, por la razón que sea, por su fe de religión, por su preferencia sexual, por su activismo político, por su raza o etnia, en fin, todas estas razones. Sabemos que siendo presidente, el expresidente Donald Trump, durante la pandemia, fue que se reactivó el título 42, que es una regla, que es un poder que se le otorgó al presidente de los Estados Unidos, que en una situación de pandemia, de contagios masivos, se podía instituir y activar el título 42, que en síntesis y en concreto le da la facultad al presidente para ordenar a las fuerzas del orden migratorio, llámense patrulla fronteriza o demás ramas del servicio de inmigración, aduanas y demás, a detener indocumentados en busca de protección, en busca de asilo y deportarlos sumariamente sin darles la oportunidad de ir hacia un juez, ante un juez a presentar su caso. Y esto significó que desde la época de Trump, en su último año de gobierno, se estuviera deportando a muchísima gente y posteriormente se le impone a México bajo amenaza de que se instituirían tarifas a los productos mexicanos que se producen en México, ya sea a maquila o como sea, y luego se introducen al mercado norteamericano, ¿verdad?, en el marco del Tratado de Libre Comercio, hoy llamado TEMEC. Y ante esa amenaza, y ya siendo presidente, el actual presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, acepta en negociación que lleva a efecto el actual secretario de Relaciones Exteriores mexicano, Marcelo Ebrard Casaubon, en Washington y en México, a desplegar tropas del ejército, de la Guardia Nacional, o que cualquier fuerza del orden que fuese necesaria para bloquear los accesos y que entren desde Guatemala estas corrientes migratorias que luego adquirían la forma de caravanas. Y luego ya se medio calmó el ambiente, fue muy difícil que las personas que venían desde Sudamérica, el Caribe, Centroamérica, hacia México para utilizarlo como trampolín, como históricamente siempre ha ocurrido,
para alcanzar la frontera México-Estados Unidos y cruzar hacia allá. Luego, encima de eso, se adopta la política de tolerancia cero, como mancuerna, como pinza, para que los que querían venir no fácilmente pudieran llegar a la frontera y los que habían llegado no pudieran introducirse a los Estados Unidos y fueran regresados a México, cosa que sucedió y que generaron un desastre político para México, ya que ante la incapacidad del gobierno federal para hospedar a estos inmigrantes que no pudieron acceder a los Estados Unidos en busca del asilo u otra protección migratoria, retornaban a México y muchos de ellos, al no poder encontrar refugio en algún albergue, pues quedaban a su suerte y se dieron todas esas situaciones dramáticas donde muchos emigrantes, hombres o mujeres y hasta niños, pues tenían que hacer hogar abajo de los puentes fronterizos, a un lado del Río Grande, en zonas deshabitadas y peligrosas, donde tanto ahí como en los albergues mismos, muchos de estos inmigrantes pues sufrieron todo tipo de vejaciones, ¿no? Desde secuestros por los que se buscaba cobrar extorsión para soltar a estos secuestrados, violaciones sexuales de todo tipo, en fin, agresiones físicas y hasta la muerte, ¿no? Que se llegó a sufrir y a padecer y que se sigue sufriendo y padeciendo por estos inmigrantes. Entonces, una situación sumamente complicada, no solamente para los Estados Unidos, sino también para México y para los inmigrantes. Ahora, ese es el trasfondo. Anuado a eso, se hace el llamado desde el 2021 por parte de la derecha norteamericana, que incluía a personalidades que habían tenido o que continúan teniendo un gran poder político en la estructura política de la nación norteamericana, ya sea dentro del Congreso o dentro de los gobiernos de los estados. Estamos hablando aquí fiscales generales, ¿verdad? Quienes procedieron a demandar desde el 21 tanto al presidente Biden como a su secretario de Estado Anthony Blinken, que se declarara los carteles de la droga como organizaciones terroristas para que, de acuerdo al derecho internacional, se abriera la posibilidad para que en el momento que el gobierno norteamericano considerara el más idóneo, el más apropiado, poder pues bombardear aquellos lugares identificados dentro de la República Mexicana, que es donde se ubican estos carteles que ya serían definidos como organizaciones y operaciones terroristas, pues para abatirlas y destruirlas y, de ser necesario, ¿verdad?, lanzar una ofensiva que tomaría características de invasión militar, la quinta invasión por parte de los Estados Unidos a México. Nadie le prestó atención a esto en el 21, pero ahora en el 23 se ha vuelto a sentir esta demanda de forma oficial y más fuerte. Y lo que convirtió esa amenaza en algo más que una locura, un desplante, fue que se descubrió o se reportó y se dio al conocimiento público que, siendo presidente Donald Trump, demandó a sus asesores dentro de sus estructuras militares que le presentaran planes de cómo se podía efectuar ya en ese momento ataques con misiles teledirigidos desde los Estados Unidos, supuestamente pues dirigidos a los campamentos o a las zonas bajo el control de los narcotraficantes mexicanos, donde se estuviera procediendo la droga que posteriormente ingresa al mercado norteamericano para el consumo de los adictos, ¿verdad?
los asesores, afortunadamente, los asesores del presidente Trump, lo convencieron de que sería sumamente peligroso hacer eso pues presionaron y finalmente convencieron al presidente de que no era lo más conveniente efectuar ataques de corte militar dentro de la República Mexicana por la razón de que se argumentaría que había un descontrol por parte de las autoridades mexicanas sobre los carteles de la droga mexicana y que esto estaba causando un daño irreparable y muy fuerte a la sociedad norteamericana.